especialización en medicina crítica y cuidado intensivo. Es una actividad que venimos realizando hace muchos años y que pedimos, solicitamos a un especialista en diferentes áreas que nos comparta su conocimiento y su experiencia. Así que muchas gracias, doctora, por estar en este escenario. La doctora Adriana es médico de la Universidad del Rosario, radióloga de la Universidad Javeriana, neuroradióloga con certificación de la Sociedad Europea de Neuroradiología y docente del posgrado de radiología. Doctora, el auditorio es suyo, de verdad, nuevamente, muchas gracias por compartirnos su conocimiento. Ella nos va a hablar de las manifestaciones radiológicas embólicas al sistema nervioso central. Gracias, doctora. Vale, doctor, muchas gracias por la presentación. ¿Me confirma están viendo la pantalla? Sí, señora, yo la veo. Ah, listo, perfecto. Entonces, espérame un segundito. Vale, entonces muy buenos días a todos, espero que todos se encuentren muy bien y también quiero agradecer a todo el servicio de Unidad de Cuidados Intensivos por extenderme esta invitación a participar en este espacio tan importante con ustedes. Entonces, en los próximos minutos abordaremos el tema respecto a las manifestaciones radiológicas de la patología embólica al sistema nervioso central. Entonces, en esta charla realmente tengo dos objetivos. Uno, que es recordar las diferentes causas del embolismo cerebral, las más frecuentes y las no tan frecuentes, y reconocer las características en neuroimágenes, básicamente en tomografía y resonancia magnética, principalmente resonancia magnética porque es la modalidad diagnóstica más sensible para esta entidad. Entonces, a manera de introducción, recordemos qué es el embolismo. El embolismo es cualquier material de origen a un lugar distante. Entonces, recordemos que también los que son más frecuentes que se originan trombos son el corazón y las arterias carótidas comunes, arterias carótidas internas. Siempre cuando pensamos en émbolo, pensamos como en trombo, porque digamos que es la causa de émbolo más frecuente. Entonces, siempre hacemos referencia al émbolo que está conformado por glóbulos rojos, plaquetas y fibrina. Pero hay que hacer la salvedad que los émbolos también tienen diferentes composiciones, como émbolos de aire, émbolos de grasa, émbolos de calcio, émbolos infecciosos y otros aún más raros como el embolismo líquido amniótico, etc. Algunos de estos están originados propiamente en el sistema venoso. Entonces, como todos conocemos, son estos pacientes que presentan enfermedad trombótica de los miembros inferiores del sistema venoso profundo, que migra, llega al sistema arterial pulmonar, que es los que todos conocemos pulmonar. Nosotros en neuro pues hacemos más referencia a los trombos que son realmente originados del corazón y arterias carótidas internas. Igual ya veremos otras causas también, digamos el embolismo paradójico que también es causa de ACV. También quiero hacer énfasis en que cualquier embolismo va a resultar en un infarto cerebral. Por lo tanto, siempre tenemos que contextualizar los hallazgos en imágenes y la historia clínica del paciente. Entonces, empecemos con lo más frecuente, que es el embolismo cerebral trombótico. Entonces, cuando un trombo es desalojado, migra y se implanta en un vaso proximal hacemos referencia a arteria carótida interna distal, arteria cerebral media, segmento M1 y algo de M2, que es donde los intervencionistas pueden hacer trombectomías. El trombo va a impactar, va a producir un infarto territorial. Entonces, si se me aloja en el segmento M1, se me va a producir un infarto de todo el territorio de la arteria cerebral media, segmento M1. Ahora bien, si existen émbolos que son de pequeño tamaño y que van a migrar y se van a alojar en vasos distales o ramas corticales, pues me van a producir pequeños infartos periféricos, que son los que conocemos como morfología en cuña, también en territoriales, digamos, en todo el territorio de arteria cerebral media, pero son trombos chiquitos que vamos a ver múltiples infartos dispersos comprometiendo este territorio. Y también tenemos múltiples pequeños infartos en diferentes territorios vasculares. Entonces, cuando tenemos estos hallazgos de múltiples infartos en diferentes territorios vasculares, sea bien
circulación anterior, circulación posterior o circulación anterior, pero bilateralmente, ahí es cuando nosotros hacemos realmente el diagnóstico de un evento, digamos, trombótico, pero más proximal. Probablemente se encadenó en el corazón, o sea, que sea un ACV de origen cardiogénico o una enfermedad, pues infartos en diferentes territorios vasculares, probablemente de origen cardiogénico. Cuando hacemos también, vamos a analizar esos pacientes con infartos, súper importante la secuencia de difusión. Ya múltiples fellows que han rotado por el servicio de radiología ya saben muy bien y reconocer todas estas secuencias en neuroimágenes, especialmente la secuencia de difusión. Bien, tengo también que mencionar que existen causas alternativas de múltiples infartos cerebrales. Entonces, cuando también tenemos múltiples pequeños infartos, entonces primero pensamos en que sea cardioembólico, pero no necesariamente. Muchas veces en pacientes que tienen antecedentes de enfermedad del colágeno, lupus, Sjögren, lupus, son pacientes que tienen vasculitis secundarias del sistema nervioso central. Entonces vamos a ver múltiples lesiones isquémicas en territorios vasculares, pero no es un origen embólico, sino es propiamente afectación del vaso in situ como tal. O también variantes anatómicas. Variantes anatómicas hacemos referencia principalmente a la arteria cerebral posterior de origen fetal. Como es una variante anatómica, esta cerebral posterior se me va a originar directamente en la arteria carótida interna. Entonces, si tengo un trombo distal ahí en la arteria carótida interna, pues se me va a afectar tanto la emergencia de la cerebral media como la emergencia de la arteria cerebral posterior de origen fetal. Entonces, me va a generar como un infarto con dos territorios vasculares. Vemos que tenemos que estar alertas porque existen variantes anatómicas y son súper frecuentes. Otro ejemplo es la arteria ácigos, que es, las arterias cerebrales anteriores presentan un tronco único. Entonces, si tengo un trombo en esta variante anatómica, que es la arteria ácigos, pues se me va a infartar los dos territorios de las arterias cerebrales anteriores. Y no es que me haya embolizado un trombo y se me hayan ido pues, para las dos arterias cerebrales anteriores. Entonces, esto es como para tener en cuenta. Entonces, también respecto al embolismo trombótico, entonces, el cardioembolismo, existen los factores de riesgo que ya todos ustedes conocen, que es la fibrilación auricular, el aneurisma ventricular, que son entidades que me van a predisponer a la formación de trombos y por ende que estos trombos migren, y el embolismo paradójico. Como ya les mencioné, son estos trombos que son originados en el sistema venoso y que por la presencia de un shunt de derecha a izquierda en el corazón, como es el foramen permeable persistente, entonces me va a permitir este paso de trombos a corazón izquierdo y de ahí migrar pues, al sistema nervioso central. Entonces, acá hago referencia al embolismo carotídeo. Este es un paciente que nos consulta a la institución por un código ACV, con un síndrome neurovascular, donde se le hace una resonancia, donde esas son las secuencias de difusión, donde identificamos múltiples imágenes hiperintensas que hacen referencia a las lesiones que me restringen en la secuencia de difusión, localizadas en la sustancia blanca subcortical y profunda del lóbulo parietal derecho. Y aquí también tenemos otros pequeños infartos en también territorio de circulación anterior, o sea, cerebral media, pero dispersos, que corresponden a múltiples infartos de pequeño tamaño en un territorio vascular, que es territorio arterial cerebral media, pero fragmentados. Este paciente, en todo su estudio de patología vascular, entonces se le hace un angioTAC. Acá en la institución, entonces, todo código ACV va con TAC de cráneo, angioTACs de cuello y cerebro, y también después tenemos que realizar pues, la resonancia magnética de cerebro, digamos, para detectar como tal el infarto. Entonces, ya en el angioTAC identificamos que existe un defecto de llenamiento en la arteria carótida interna del segmento cervical en el lado derecho, y probablemente este sea la causa, o lo más probable es que sí haya sido la causa y que me haya migrado parte de este trombo a segmentos muy distales de M4. ¿Listo? Entonces, esto es lo que probablemente entonces, se desprendió parte de este trombo y me vino a afectar segmentos M4 de la arteria cerebral media. Ese es el embolismo carotídeo. Entonces, también se caracteriza, pues, que corresponden a la misma lateralidad, donde encontramos la placa aterotrombótica o el trombo como tal alojado en arterias carótidas.
Ya el embolismo cardiogénico, entonces el embolismo, que son los trombos que se van a originar directamente desde el corazón. Entonces las características, pues vamos también a presentar múltiples infartos, pero en diferentes territorios vasculares, como en este caso, en la secuencia FLAIR, identificamos múltiples lesiones hiperintensas de localización córtico-subcortical en el lóbulo frontal izquierdo, también algunos que me van a presentar también restricción en la sustancia blanca profunda del lóbulo frontal contralateral. Vemos que la lesión de mayor tamaño sí se localiza en el lóbulo frontal izquierdo. Es difusión, si está hiperintenso es porque es una lesión que me está restringiendo, es un infarto agudo. Acá también ya en los cortes más superiores de este paciente vemos que existen también múltiples imágenes hiperintensas que corresponden a pequeños focos de restricción en difusión de localización cortical, tanto en ambos lóbulos frontales como aquí en el lóbulo parietal. Entonces es un paciente que tiene múltiples infartos en ambos hemisferios cerebrales de circulación anterior. Entonces probablemente acá uno ya está haciendo el análisis de que esto se trata de un embolismo cardiogénico. Ahí ya toca pues ecocardiograma y demás para verificar este hallazgo. En este otro paciente, esta es una paciente que tenía un aneurisma y se le dio manejo endovascular con un redireccionado de flujo localizado aquí en el segmento de M1 de la arteria cerebral media derecha. La paciente días después al procedimiento consultó por un deterioro por un déficit focal. Se le hace la resonancia magnética donde identificamos que existen también múltiples hiperintensidades focales de localización córtico-subcortical, como insular anterior, parietal, como parieto-occipital, que restringen en difusión. Esta es la secuencia de difusión con su respectivo mapa de C, que confirmo que efectivamente son lesiones que están restringiendo y que pues, son hiperintensas en T2. Entonces también lo que sucedió en este caso es que se produjo como un trombo en este redireccionador de flujo, migró, se fragmentó y me produjo múltiples infartos. Entonces también es un hallazgo de un embolismo, pero ya es un poco más distal, estamos hablando de M1. De M1, pues distal respecto al corazón, y esos son pues realmente infartos ya muy chiquitos que ya son de ramas distales del segmento M4 de la arteria cerebral media. Esta también es otra manifestación del embolismo cardiogénico. Entonces también en este paciente lo que identificamos son múltiples hiperintensidades que corresponden a múltiples lesiones que restringen en difusión, pero localizados principalmente en circulación limítrofe. Circulación limítrofe hace referencia a esa circulación que es muy vulnerable y que está comprendido entre los territorios irrigados por las ramas perforantes profundas y por las ramas leptomeningias. Esta circulación es muy vulnerable. Así lo vamos a ver tanto en pacientes con síndrome de hipoperfusión, digamos pacientes que tuvieron un bajo gas o casi paro, ¿sí? Podemos ver este tipo de infartos, o también en pacientes que tienen severas estenosis carotidias, que también nos hacen como un síndrome de hipoperfusión, y nos va a producir estas manifestaciones, pero también se describen en embolismo cardiogénico. Entonces también son múltiples infartos producidos por múltiples émbolos que migraron desde el corazón. Esta es una secuencia de difusión con su respectivo mapa de C, donde corroboramos que efectivamente son isquémicas o infartos agudos en territorio de circulación limítrofe interna. Ya pasando a otro tipo de embolismo, hablamos del embolismo séptico. El embolismo séptico, ¿qué es? Es una infección cerebral focal o difusa, que me va a conllevar a lesiones isquémicas, sangrado, formación de abscesos, y digamos que el infarto es cuando el paciente consulta, digamos, si tenemos el antecedente claro y presenta un deterioro neurológico, lo que estamos buscando es un infarto, pero probablemente este es un infarto secundario a un embolismo séptico. Entonces, acá anoto que es la presentación clínica más frecuente. Entonces, como todos sabemos, el embolismo séptico, digamos, el principal factor de riesgo pues, son los pacientes que están con endocarditis, que constituye más o menos entre el 20 y el 40% de los casos. Factores de riesgo, pues los pacientes que tienen infecciones por estafilococo aureus, sea en tejidos blandos o en otras localizaciones distantes, pacientes con valvulopatía mitral, prolapsos
mitrales, pacientes que presenten vegetaciones mayores a 3 centímetros, que estén sobreinfectados, válvulas protésicas, pacientes que tengan enfermedades congénitas, pacientes con uso de drogas intravenosas y pues también la colocación de pues, aumentar el y por ende embolismo séptico. Entonces las manifestaciones en radiología del embolismo séptico pues, varían. Van desde infartos embólicos hasta hemorragias intraparenquimatosas, la formación de aneurismas infecciosos y la formación de abscesos cerebrales. Entonces también este paciente ya conocíamos el diagnóstico de endocarditis, paciente consulta por cefalea y hemiparesia derecha. En la imagen inicial, que es una tomografía de cráneo simple, donde identificamos que existe un hematoma intraparenquimatoso agudo frontal izquierdo rodeado de edema vasogénico, digamos que si no supiéramos que este paciente tiene endocarditis bacteriana, decimos que es un hematoma intraparenquimatoso y ya, ¿sí? Porque causas de hematomas intraparenquimatosos son muchos, desde los espontáneos, pacientes sobreanticoagulados, pacientes con trombofilias, traumas, no sabemos si el paciente tiene una formación vascular subyacente, un tumor que nos haya sangrado. Pero ya con endocarditis bacteriana, pues uno se orienta un poquito más el diagnóstico. Este paciente, en su estudio del por qué este hematoma intraparenquimatoso, fue llevado también a una paraangiografía donde se visualiza una dilatación saccular de una rama muy distal del segmento M4, identificando así ya por paraangiografía la presencia de un aneurisma infeccioso, teniendo en cuenta que el paciente ya está con endocarditis. Otra manifestación de estos pacientes con embolismo séptico es la presencia de sangrados. Pueden ser como los que les mostré, un hematoma o microhemorragias. Microhemorragias las definimos como menores a 10 milímetros, donde en esta secuencia de ecogradiente identificamos múltiples focos hipointensos dispersos, tanto en el lóbulo frontal derecho, lóbulo parietal izquierdo, hemisferios cerebelosos, y aquí un cortical en la circulación precentral. Entonces son múltiples focos de sangrado que también tenemos que contextualizar el paciente. Si tenemos ya el antecedente de endocarditis, pues uno realmente no va a ponerse a dar vueltas y dice, ¿será esto una angiopatía amiloidea? ¿Podrá ser una angiopatía hipertensiva? ¿Serán pequeños cavernomas? Porque microhemorragias es la manifestación de también múltiples entidades. Entonces, la relevancia de los datos clínicos y, pues, digamos, el antecedente en los pacientes. Ese es otro caso de un paciente con aneurisma infeccioso, paciente que tenía una valvulopatía mitral con infección por Staphylococcus aureus. Entonces, esta es una panangiografía donde identificamos que existe un aneurisma saccular, rama distal como de M2, arteria cerebral media izquierda, y aquí en el angiotac identificamos que efectivamente, pues acá se confirma, y aquí también ya lo visualizamos, un estudio de la literatura, donde se identifica un aneurisma fusiforme del segmento M2 de la arteria cerebral media izquierda. ¿Qué pasa? Porque se forman aneurismas infecciosos en el embolismo séptico. Pues existe la teoría de que es que existe una infección y destrucción de las paredes del vaso con un compromiso de los vasos vasorum. Esto nos va a generar debilidad y por ende dilatación focal, lo que va a conllevar pues, a la presencia de aneurismas infecciosos. La incidencia, pues, de 1% al 10% de los casos. Múltiples de estos también son múltiples hasta el 28% y se ha demostrado que pueden presentar regresión posterior al tratamiento. Entonces, los aneurismas infecciosos generalmente se localizan distales, entonces M2 hacia distal, porque los típicos los berreaneurismas, que son los que se localizan en las bifurcaciones del polígono de Willis, pues se van a localizar muy en las bifurcaciones del polígono de Willis, entonces van a ser mucho más centrales. Cuando ya vemos aneurismas distales periféricos, sí nos hace pensar de que se trate de un aneurisma infeccioso. Valga pues la aclaración que también se han descrito aneurismas infecciosos ahí en el polígono de Willis, digamos que ahí también es muy difícil saber qué tipo de aneurisma es. Pero digamos, en términos generales, aneurisma distal sí es una que sea muy factible que sea un aneurisma infeccioso, lo que antes conocemos como aneurismas micóticos, pero ese nombre ya se eliminó para evitar confusión.
Este paciente es un paciente también de la literatura, paciente con diagnóstico de endocarditis. Aquí nos hacen referencia a que realmente este paciente, la arteria basilar, el punto de la arteria basilar no presentaba alteración. En esa secuencia T2 de resonancia magnética hay una anormalidad significativa de la punta de la arteria basilar. El paciente presenta deterioro. Aquí ya hacen un análisis comparativo del angiotac inicial y el angiotac posterior. Posterior es días después. Entonces hace referencia de que el punto de la arteria basilar, o sea, el tip de la basilar, era normal y posteriormente se desarrolló este aneurisma que fácilmente puede ser de 10 milímetros en cuestión de días. Aquí también confirmamos como la presencia del aneurisma con las reconstrucciones MIP del angiotac, tanto plano axial como coronal, donde efectivamente pues, se ve un aneurisma realmente grande y que se desarrolló realmente en pocos días. Y pues con todas las complicaciones, ¿no? Ruptura y demás. Otra manifestación radiológica y de los pacientes en el embolismo séptico son los pacientes que hacen formación de múltiples abscesos, microabscesos dispersos en diferentes territorios, que también es un embolismo que me va a afectar fácilmente varios hemisferios cerebrales, circulación anterior, circulación posterior, pero es un émbolo infectado. Entonces, este es un paciente de la institución donde identificamos múltiples lesiones focales nodulares en ambos lóbulos parietales, principalmente en el lado izquierdo, que en la secuencia de difusión vemos claramente que son focos que están restringiendo. Entonces, ¿qué nos restringe? Los abscesos, sí. Los infartos también nos pueden restringir. Pero digamos que los infartos sí no me van a presentar este tipo de realce tan anular. Entonces, digamos que las características sí son de múltiples microabscesos dispersos, pero si no tuviera, digamos, esa morfología tan redondeadita y que no tuviera el realce, fácilmente uno podría pensar que este puede ser múltiples infartos trombóticos embólicos originados desde el corazón. Listo. Entonces, acá lo importante, ya sabíamos que el paciente tenía un absceso del psoas, que tenía digamos que un factor de riesgo importante para infección como su inmunosupresión y las características. Realmente acá uno ya ve, ojalá todos fueran así, realmente se ve como la formación de los microabscesos en ambos hemisferios cerebrales. Ya en el embolismo graso, que también es otra causa de patología embólica sistema nervioso central, entonces esto es una complicación que es muy rara, pero potencialmente letal, y se da prácticamente en los pacientes que han presentado fracturas de huesos largos de los miembros inferiores, principalmente del fémur. Entonces, como pacientes que han presentado fractura aislada, tienen una incidencia del 0.5 hasta el 3% de presentar embolismo graso. También hace referencia a pacientes con fracturas de pelvis, también tienen alto riesgo para presentar embolismo graso. Y en pacientes que que han presentado politraumatismos, el riesgo de embolismo graso es aún mayor, hasta el 10%. Entonces, esta complicación que todos conocemos, muy asociado a las fracturas de huesos largos, se da pues, desde el punto en que se fractura el paciente hasta 72 horas después, con un promedio entre las 30 horas posterior a la fractura. También se describe en pacientes con procedimientos ortopédicos, reemplazos, pero eso realmente es súper raro, mucho más raro. Pacientes con pancreatitis hemorrágica o pacientes también que presentan infartos óseos en pacientes con anemia de células falciformes, pero también es súper raro. O sea, lo más frecuente sí, dentro de esa rareza del embolismo graso, es la fractura de los huesos largos. La triada clínica que todos debemos conocer, pues son pacientes que van a presentar disfunción pulmonar, alteración neurológica, también que el espectro de la clínica neurológica pues es muy variable, desde confusión, convulsión, alteración del estado de conciencia, ¿sí? Deterioro neurológico, o sea, realmente es como un cuadro muy, muy variable y digamos que también lo que todos conocemos como el rash petequial, digamos que con esa triada pues uno tiene una alta sospecha clínica y ya pues lo vamos a mirar cómo se ven imágenes. Entonces, pues esto es un paciente con rash petequial que se puede pues, presentar también en las conjuntivas, piel, y también hace parte de la fisiopatología, que es lo que produce es una lesión endoteliar por la liberación de los ácidos grasos, cadenas largas, que nos va a producir pues este tipo de afectación.
tanto a nivel pulmonar como sistema nervioso central. Entonces, la teoría que es que una vez existe la fractura de los huesos largos, pues va a existir una exposición de la grasa contenida en la cavidad medular de los huesos y se va a poner en contacto con los sinusoides venosos, va a ingresar al sistema venoso y pues la recirculación es lo que nos va a producir todos estos fenómenos. Entonces, este émbolo graso cruza la circulación pulmonar hasta la circulación intracraneal, aún en ausencia de shock intracardíaco. Entonces, no necesariamente tiene que ser el glóbulo graso que nos esté migrando, sino son esas cadenas pequeñas grasas que se van rompiendo, que nos producen como este estado tóxico y que nos va a llevar pues a las alteraciones del sistema nervioso y pulmón. Entonces, dentro de la teoría existe, uno, que el glóbulo graso me ocluya un vaso, entonces que la oclusión capilar que me va a producir una isquemia. Dos, también existe la teoría como bioquímica. Genera liberación de citoquinas, interleuquina 1, 6, factor de necrosis tumoral, entonces un estado y proinflamatorio y protrombótico, que pues va a seguir como la cadena de eventos. Esos glóbulos grasos también son deformables y pueden romperse y seguir circulando a lo largo del sistema vascular y pues del sistema pulmonar. Entonces, paciente con trauma donde se visualiza esta fractura oblicua desplazada y cabalgada de la diáfisis media del fémur, paciente presenta deterioro neurológico, se le hace una resonancia magnética. La secuencia de difusión identificamos múltiples hiperintensidades focales que corresponden a focos de restricción en difusión que comprometen principalmente la sustancia blanca subcortical y profundo de ambos hemisferios cerebrales y en la secuencia de susceptibilidad, que es una secuencia que es mucho más sensible a la sangre, ¿sí? A los productos de degradación de la hemoglobina, entonces todo lo que el sangrado siempre lo vamos a detectar en esta secuencia, entonces vemos que existen incontables microhemorragias dispersas a lo largo de toda la sustancia blanca, desde la subcortical hasta la profunda, comprometiendo ambos hemisferios cerebrales. Esto es lo que conocemos en patrón de cielo estrellado. Entonces, patrón de cielo estrellado, múltiples focos de restricción dispersos, acompañados también de múltiples focos de sangrado dispersos. En paciente con fractura, eso es un embolismo graso. Entonces, digamos, esto es con esta clínica y con estos hallazgos, 100% diagnóstico. También este es otro caso, secuencia de susceptibilidad. Repito, es una secuencia que es muy sensible a los productos de degradación de la hemoglobina, donde identificamos múltiples microsangrados que comprometen la sustancia blanca subcortical y profunda de los lóbulos frontales, lóbulos parietales, de manera bilateral y casi que simétrica. Y también me va a afectar, también puede comprometer fosa posterior, que son émbolos, diferentes territorios vasculares, produciendo lesión endotelial, lesiones isquémicas. Las imágenes que les mostré, esos son pequeños infartos, pequeños infartos, pequeños infartos ahí por oclusión de la microvasculatura y pues el sangrado por la lesión endotelial. También otro caso, secuencia de difusión, recordemos difusión, secuencia que es mucho más sensible para lesiones isquémicas agudas. Entonces, múltiples focos de restricción, difusión de localización cortical en los lóbulos frontales, eso es como un corte mucho más cefálico, vamos bajando, múltiples focos de restricción y difusión en la sustancia blanca, tanto en los lóbulos frontales como lóbulos parietales, prácticamente pues compromiso de los centros semiovales, y también vemos focos de restricción y difusión en el aspecto basal de los lóbulos frontales y lóbulos occipitales, paciente con antecedente de fractura de huesos largos, esto corresponde a un embolismo graso. Este es un caso con mucho mayor severidad, donde vamos a tener tanto edema citotóxico es lo que nos estaba restringiendo en las imágenes previas, y acá tenemos también edema citotóxico y edema vasogénico. Eso ya es un nivel mucho más severo y tardío también del embolismo graso, donde vemos como la importante afectación, compromiso de toda la sustancia blanca, de los lóbulos frontales, parietales, periventriculares, cuerpo calloso, de manera bilateral en pacientes pues, con antecedente de fractura. También hay otro caso donde
identificamos áreas de edema vasogénico, el edema citotóxico sí lo vamos a ver muchísimo mejor en las secuencias de difusión, donde vemos que existe compromiso de la sustancia blanca de los lóbulos frontales y lóbulos parietales. En este otro caso, este es un caso que es llamativo. ¿Por qué? Porque si visualizamos aquí en este TAC de cráneo simple una imagen hipodensa en el segmento M1 de la arteria cerebral media derecha, si hacemos, obviamente si tenemos ya la clínica, pues vamos, lo medimos unidades Hounsfield, nos da aquí un acercamiento, menos 34 unidades Hounsfield, eso hace referencia a coeficientes de atenuación negativos. Negativos ya hace parte de la grasa, ¿sí? Ojalá también, o sea, uno nunca ve los trombos grasos así. Esto es algo exótico, pero pues un trombo graso muy grande para que lo veamos en tomografía. Este paciente, días después, pues, presenta pues, el focal y ya vemos aquí en esta tomografía de cráneo simple el infarto como tal instaurado. Entonces se va a comportar como cualquier trombo, produciendo una obstrucción mecánica, obstrucción del flujo y por ende infarto. En cuanto al embolismo tumoral, también es una entidad rara. Embolismo tumoral, también hacemos mucha referencia a los tumores primarios del corazón, en estos el mixoma auricular, que es el tumor primario más frecuente en adultos. En estos pacientes, hasta el 50% van a presentar como complicación un embolismo tumoral. El embolismo tumoral puede suceder porque existe la formación de trombos que recubren la superficie del tumor o porque realmente exista una fragmentación del tumor como tal. Embolismo tumoral también puede ser por otros tumores de órganos sólidos más distantes, simplemente que se desprenda un pequeño fragmento de tumor, a eso se le llama embolismo tumoral. En muchos tumores, como por ejemplo los tumores renales, tumores de células claras, sarcomas uterinos, ellos hacen trombos tumorales porque se extienden a lo largo de las venas de drenaje. Entonces, la vena renal en un tumor, en un carcinoma renal, vamos a ver pues el trombo tumoral extendiéndose, engrosando, ocupando, pero mientras no tenga un fragmentico que embolice, pues no es un embolismo, o sea, es un trombo tumoral ahí en la vena renal, pero mientras no haya ese fragmentico que llegue al sistema intracraneal, pues no es un embolismo tumoral. Enfermedad metastásica puede ser embolismo tumorales, claro que sí. Sino que la enfermedad metastásica, pues primero son como microembolismos celulares hasta que se implantan y comienza la formación pues, de la metástasis. Bueno, digamos, hacemos como, estamos pensando en tumor cardíaco. Esta es una paciente de la vida real. Ella inicialmente llegó por un déficit focal. Estaba focalizada, entonces se tomó la resonancia magnética pues, por un código ACV, donde efectivamente se identifica una entidad muy izquierda que efectivamente demuestra restricción a la difusión, o sea, se trata de una cortical agudo. En toda su pesquisa de por qué esta paciente está en datos, se le hizo un ecocardiograma. El ecocardiograma demostró que tenía una masa a resonancia magnética de corazón, donde efectivamente había una masa dependiente de la pared posterior de la aurícula izquierda. De una lesión focal, se demostró que teníamos zonas de no realce que podían corresponder a trombos. Entonces, la radióloga de corazón, ella que tiene en la cabeza es un infarto o un trombo. Y yo no puedo saberlo, porque se está comportando, o sea, lo que yo pues con precisión no puedo decirle, pero pues este tumor presentaba, toca ver qué pasa con la paciente. Infarto antiguo, pues se trató de un infarto. Si ya vemos que el tumor, implantación tumoral.
En esos momentos así, es difícil identificar propiamente tumor o propiamente tronco, pero lo que es también hacen formación de aneurismas tumorales y también la teoría es que se producen aneurismas. También capas del endotelio, pues de las capas alojan células tumorales subendoteliales, nos van a destruir, debilitar la pared y nos van a poner a la formación de aneurismas. Entonces, es una paciente de la literatura que se documentó aneurisma por embolismo tumoral. Otra causa de embolismo es el aire. Entonces, el embolismo aéreo también raro, como el embolismo graso, pero también fatal. La alteración biológica también muy específica. La principal causa, hacemos referencia a la iatrogenia. Iatrogenia es biopsia pulmonar, obviamente, pues uno siempre, los médicos tomamos medidas, pero si existe de pronto esas biopsias pulmonares se hacen con una aguja coaxial, que lo que impide es la entrada de aire al momento del procedimiento, pero si por que ya se infiltra algo de aire, pues es una de las principales causas de embolismo aéreo, que han sido sometidos a bypass cardiopulmonar, fístula atroesofágica, cateterismo intravascular y causas no iatrogénicas, que es la enfermedad de descompresión, pues, o sea, la enfermedad de los usos, o la ingestión accidental de peróxido de hidrógeno. Entonces, digamos que el tratamiento de estos pacientes con terapia hiperbárica. Este es un paciente que se le realizó una biopsia de pulmón, un deterioro neurológico posterior. En esta tomografía de cráneo simple identificamos múltiples focos hipodensos, dispersos, múltiples localizaciones como localización cortical, la mayoría se van a localizar en el espacio subaracnoideo porque son émbolos que migran y se localizan en los vasos leptomeningeos. Entonces vamos a ver realmente muchas burbujitas de aire en el espacio subaracnoideo, pues también puede ser intraparénquima. Entonces, ese es un caso pues muy severo de embolismo aéreo disperso, que bueno, que puede ser fatal, ¿no? En muchos casos, digamos, si el embolismo fue muy pequeño, al momento de realizar una tomografía, pues ese gas ya se ha reabsorbido. Muchas veces si vemos en los pacientes que se le hacen angiotax o tomografías con contraste simplemente pues, por el hecho de hacer pues, un cateterismo, no, de uno, pequeñas y dos, pues se reabsorbe súper rápido. Pero ante la eventual embolismo aéreo, compromiso del sistema nervioso central y sea muy pequeño, probablemente a ver el aire. Entonces, voy a ver el infarto o la lesión que me va a producir el embolismo total. También es un paciente, esa es la ventana pequeño vaso, más, si algo de hipodensidad del espacio subaracnoideo, pero si ventaneamos, lo que nosotros llamamos ventanear, tanto los radiólogos como la plataforma de los clínicos existe como único ventana. Y uno lo que hace es que la manipula para alterar el contraste. Entonces, digamos que para el aire, para buscar aire, es muy importante como ventanearlo, es como una ventana de pulmón en el cerebro y realmente va a ser mucho más evidente. Si comparamos la ventana de cerebro normal, de rapidez se nos pudiera estar pasando. Si hacemos esa maniobra de manipular el contraste de la imagen, vemos que realmente es muy fácil identificar el gas completamente anormal. Nosotros nunca tenemos gas en el cerebro. Muchas veces, como hallazgo incidental, vemos pacientes que han sido cateterizados en vena periférica, alguito de gas en los senos cavernosos, pero es algo muy pequeño. Un embolismo que también es muy, muy raro es el embolismo cerebral calcificado. Son pacientes que también de la gente que y lo
un foco de calcio, o sea, un tal, en una arteria cerebral media izquierda, ante su plano coronal, una topografía de F1. Este paciente aquí aún no tenía realmente alteración parenquimatosa, pero al paciente se le hace una técnica de perfusión, donde existe un retardo de la perfusión, ¿sí? Un aumento del tiempo de tránsito medio, o sea, quiere decir que ahí están dando muy lentamente el flujo. Posterior, a este paciente no se intervino, no se hizo nada, ya vemos la instauración del infarto como tal. Secundario a un émbolo clasificado. Entonces se clasifica un trombo que haya migración, pero realmente es calcio como tal. También, tenemos múltiples calcificaciones. El TAC es muchísimo más que la resonancia para detectar calcificaciones. Entonces, ese es el mejor ejemplo de la utilidad del TAC. Entonces, vemos múltiples calcificaciones en el espacio subaracnoideo, que corresponde a la topografía de las ramas distales de M3, aquí ya M4, M4, con sus alteraciones parenquimatosas respectivas. Uno acá dice, pues sí, uno puede pensar como que son hipodensidades, mejor pasemos a una resonancia a ver de qué se trata. Efectivamente, eran lesiones que estaban restringiendo difusión, que correspondían a lesiones isquémicas agudas, o sea, infartos por secundarios a estos émbolos calcificados que migraron y se alojaron en diferentes puntos del territorio arterial cerebral medio derecho. Y las causas aún más raras, pues son la fístula atrioesofágica, que son en estos pacientes que se le hacen estos procedimientos de ablación auricular, tratamiento de fibrilación auricular. Eso es muy raro y también es catastrófico, porque estos pacientes pueden ser embolismo aéreo, embolismo de comida, embolismo séptico, pueden embolizar cualquier cosa. Entonces, pues, ante buscarlos. Líquido amniótico, súper raro, digamos, yo personalmente nunca he visto uno. Y ahorita como está de moda todo el tema de los materiales de relleno, también se escribe liposucciones y también pues, ruptura de estos vasos venosos van migrando y se hacen embolismos de otras causas a las ya conocidas. Bueno, creo que eso era. Ah, no, todavía faltan las soluciones. Conclusiones, bueno, estar alerta a las diferentes causas de embolismo cerebral y como ya todos los fellows que me conocen, estamos muy enfáticas en que la historia clínica para todos los casos, para todos los pacientes es súper importante, digamos, en contextos de embolismos, mucho más, ¿sí? Entonces, una cosa es un paciente con sepsis, ¿sí? Con un foco séptico, un paciente que ya tiene FEA, es un paciente, digamos que todos esos antecedentes de verdad que nos ayudan un montón para hacer como poderles aportar mucho más a los clínicos. Embolismo cerebral, pues muchas veces puede representar la primera manifestación de una condición subyacente, como les mencioné, la paciente del tumor cardíaco, que primero se presentó como un infarto, y ya en estudios siguientes, pues encontramos que tenía una masa cardíaca, o digamos estos ACVs que en los estudios posteriores de ecocardiograma y demás se demuestra que el paciente lo que tenía era un foramen oval permeable, y pues también como causa de embolismo paradójico y demás. Muchas veces en ACVs nos quedamos como embolismo criptogénico, no sabemos la causa, pero parece que gran parte de estos pacientes pueden ser pequeños chunks que nos estén predisponiendo a estos embolismos y formar pues infartos trombóticos como tal. Patrones radiológicos específicos, pues los que conocimos, que es el embolismo graso, que es el patrón en cielo estrellado, el embolismo calcificado, que es ver como estos pequeños trombos calcificados del espacio aracnoideo asociado a un infarto. El angiotac de cabeza y cuello, digamos que nos va a ayudar para determinar que efectivamente este paciente tenía una placa ulcerada trombótica que se corresponde con el infarto distal.
Entonces uno dice, no, claramente este es un infarto carotidio o carótidas perfectas, no vamos y nos buscamos en el corazón a ver si tiene algo que nos esté predisponiendo a estos embolismos en sistema nervioso central. Y creo que con esto sí acabo. Muchas gracias por la atención y un placer haberlos acompañado en este ratico. Doctora Luz Adriana, mil gracias. Como siempre, excelente charla, excelente presentación, muy claros los conceptos. De verdad, muchas gracias. Y abro los micrófonos para las preguntas o los comentarios de la charla. Tenemos 2 minuticos. Entonces, ¿quién va a preguntar o quién va a hablar algo de la charla? Doctor Juan Carlos Hernández. Doctor, buenos días. Doctora, no, queríamos pues agradecerle por la excelente charla. La verdad, en nuestro ámbito de cuidado intensivo, pues es importante tener estas referencias, sobre todo pues de lo más común a lo más raro, tal como lo abordó usted, porque pues acá, como saben, somos una entidad que maneja sobre todo procesos sépticos. Nuestra UCI más del 50% son pacientes con sepsis y sobre todo endocarditis que provienen de hematología y otros servicios. Estamos, pues, nos hemos acostumbrado y entrenado gracias a la rotación con ustedes, como a empezar a identificar precozmente todos estos signos en ese paciente que llega por una sepsis y de pronto nos empieza a hacer variaciones neurológicas. Y pues casi siempre nos enfocamos a la parte de meningitis y demás, y resulta que aparecen estas imágenes y pues logramos diagnosticar a tiempo todo este tipo de fenómenos embólicos, pues intentando evitar situaciones catastróficas y secuelas a los pacientes. Muchas gracias, doctora, la verdad, por la charla. Sí, no, Vale. pues, Vale, Juan Carlos, no, para mí es un gusto de verdad poderlos acompañar en estos espacios. Últimamente con la compañía de ustedes, los fellows de Unidad de Cuidados Intensivos, también estamos enriqueciéndonos académicamente. Ya podemos hacer una dupla perfecta, puede ser. Entonces, muchas gracias sí, también por eso, doctora. Muy amable. Vale, doctor, con mucho gusto. Bueno, Gusto y de que verdad. tengan feliz Qué día, bueno muchas gracias y de verdad nos estamos Bueno. hablando. Gracias. Que Vale. estén muy bien. Bueno, Hasta un gusto. luego. Hasta luego. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego.